Buenas noches, este es el conversatorio de DocRed, que es una comunidad que nos permite estar en contacto los unos con los otros y tener muchos médicos de Latinoamérica conectados al mismo tiempo. Yo me presento primero, yo soy la doctora Laura Huashim, yo soy médica pediatra de la Universidad del Rosario en Bogotá y me especialicé en comunicaciones científicas y salud pública después de haber sido pediatra. Y me invitaron acá pues con muchísimo honor para moderar este conversatorio con grandes amigos y personas que me encantaría conocer más. Vamos a hablar un poquito de nuestros pacientes de manera supremamente clara, pero sobre todo vamos a darle un poquito de luces a los que nos están oyendo para un tema que es difícil y que en la experiencia de nosotros, digamos, podemos dar muchísima guía y muchísima orientación. Hoy tenemos un equipo lleno de personas diferentes. Desde México nos acompaña la doctora Farideh Chekme. Ella es anestesióloga, experta en dolor y en cuidado paliativo de pediatría y de adultos. Y trabaja en el Centro Médico ABC, Observatorio de la Ciudad de México. Buenas noches, doctora Chekme. Buenas noches, doctores. Buenas noches a todos. Desde Colombia nos acompañan la doctora Isabel Sarmiento, que es una hemato-oncóloga pediatra que trabaja en la clínica del Country, estupenda médica y estupenda persona. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Laura. Está el doctor Santiago Rodríguez León, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia, trabaja en la Fundación Santa Fe en Bogotá y también es músico y cantante lírico. Es correcto, buenas noches, un placer estar con ustedes. Al lado del doctor Santiago tenemos a la doctora Julieta Moreno. Ella es médica, es especialista y magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Buenas noches, doctora. El micrófono. Buenas noches a todos. La doctora Joana Bolaños, ella es médica pediatra, es la directora de posgrados de la Fundación Universitaria Sanitas, es una pediatra clínica hace muchos años y también nos acompaña. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos. Buenas noches. Y por último, pero no menos importante, la doctora Nora de la Espriella. Ella es psicóloga clínica y logoterapeuta y va a estar a nuestro lado esta noche hablando de estos temas. Buenas noches, doctora Nora. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Primero, muchísimas gracias por estar a nuestro lado. Bienvenidos y pues la idea es tratar un poco sobre un tema que me apasiona. De hecho, lo he estudiado hasta el fondo, que es la comunicación. Pero no la comunicación en cuanto a contar cosas que con tecnicismo sabemos muy bien, sino unos aspectos de la comunicación en la que, esto es una opinión personal mía, nos entrenaron muy mal a los médicos. Utilizar un lenguaje claro, dar ánimo y compasión sin caer en el dolor de nuestros pacientes es un reto todos los días, pero en el contexto de la pediatría sí que más. Entonces, pues quizá vamos a empezar charlando todos acerca de ¿cuáles son los puntos claves que ustedes piensan que hay que tener en cuenta en el momento de abordar malas noticias? Teniendo en cuenta que las malas noticias en pediatría son muchísimas, muchísimas, pero son poco frecuentes. Entonces, no estamos muy entrenados, no somos personas que demos malas noticias con frecuencia, pero cuando damos malas noticias son seriamente malas. Pues si quieren podemos empezar hablando de niños, por ejemplo, con cáncer, o con una patología rara, o quizá en cada uno de nuestros contextos podemos aportar otras cosas. ¿Quién quiere comenzar? Yo estaría feliz de comenzar, o doctora Chekme. Doctor Santiago. Adelante. Gracias. Bueno, a mí me parece muy importante resaltar la honestidad ante todo. Una de las cosas más importantes en las especialidades de la pediatría es que los niños sanos están acostumbrados a que van a los profesionales de salud y los profesionales de salud hablamos con los padres, de pronto a puerta cerrada o de pronto sin ellos, y si todo está bien, nadie tiene ningún problema. Pero cuando hay un problema serio,
llámese una enfermedad oncológica, llámese cáncer, llámese una enfermedad crónica, reumatológica, una enfermedad huérfana, generalmente esta dinámica no funciona muy bien porque el paciente debe ser siempre el protagonista y si no se lo decimos de frente y de una forma honesta, pues se va a generar lo que suele ocurrir con cualquier ser humano, pero en particular con nuestros pacientes pediátricos, y es que la imaginación va a empezar a volar, y cuando la imaginación vuela, generalmente se va a sitios a veces más serios, o sitios mágicos no necesariamente reales, que puede terminar causando mucho malestar y un impacto pues muy negativo. Bueno, el primer punto, honestidad. Sigue la doctora Checkman. Bueno, yo creo que en este entorno médicos, y como bien lo mencionaste ahorita, Laura, nosotros como médicos no estamos enseñados a dar este tipo de información, ¿no? Entonces, en primera instancia es como cambiar ese chip y empezar a decir que nos vamos a comunicar malas noticias, y cuando vamos a comunicar significa que vamos a estar de una forma receptiva, donde damos un mensaje y tenemos una retroalimentación. Es diferente a informar. Informar estamos casi siempre todos donde solamente hablamos y decimos, bueno, muchas gracias, adiós. No, se trata de, primero que todo, cuando vamos a hablar en un entorno difícil, que es oncología, y más hablando de pediatría, la comunicación debe ser efectiva. Es un canal que es bilateral y que tenemos que tener una retroalimentación. Ese es el primer como cambio que deberíamos entender todos como médicos. Efectivamente, estoy de acuerdo con el doctor Rodríguez. Hay que ser claro, hay que ser empático, cálido para esto, pero aún así tendríamos que entender, antes de decir 20,000 palabras, aunque no hablemos, nos estamos comunicando. La comunicación no verbal es la parte más importante, y yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Más del 70% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, aunque nosotros nos pongamos ahí calladitos y no hablemos y pensamos que nosotros no estamos interviniendo, estamos interviniendo muchísimo. Entonces, cuidemos todo el aspecto, cuidemos no solamente lo que hablamos, lo que decimos, cómo tenemos esta comunicación empática de retroalimentación, cómo buscamos el escenario adecuado para poder informar si estamos pendientes de que vamos a dar una mala noticia. No hacerlo en el pasillo, no decirlo a través de alguien. Buscar quiénes son los principales canales de contacto, para así decirlo. No decírselo al amigo, al vecino, o de pronto el cuidador primario que vino, sino saber exactamente a quién le vamos a llegar. Y obviamente, como bien lo dijo, la honestidad ante todo, y esta honestidad se vale hasta con los mismos niños. Entonces, desde ahí partiendo, ¿no? No solamente es el papá, la mamá, la abuela, porque cuando hablamos ahorita de familias son muy distintas, ¿no? Pero entonces, además es entender que al paciente hay que darle definitivamente también la información. Bueno, vamos a hablar con las que ponen la cara. La doctora Joana Bolaños, pues usualmente este paciente llega primero al pediatra. Los pediatras somos los primeros que ponemos el pecho allí. La mayoría de las veces cuando se acercan al oncólogo ya vienen con una sospecha diagnóstica, llegan, voy a utilizar un término coloquial, más preparados, más ablandados frente a la noticia. Doctora Bolaños. Gracias, Laura. Pues es que pensaba ahorita y mientras los oía, es que hay tantas cosas que hay que tener en cuenta que a veces uno puede perderse un poquito como en medio de la angustia de dar la noticia y de empezar rápido un tratamiento, porque pues esto es urgente. Creo que además de lo que ya han dicho los doctores, me parece importantísimo conocer muy bien el diagnóstico, el pronóstico y la gravedad. Si uno no está y digamos, un poco hablándolo desde la experiencia propia, es súper importante que uno tenga como médico clarísimo que si uno no lo tiene tan claro, es mejor irse con mucho cuidado, porque puede desencadenar eventos que nadie quiere que sucedan. Una vez ya uno tiene clara como el proceso, el diagnóstico, el pronóstico, la gravedad, en ese punto, pues dar la información más clara y concisa posible, en las palabras donde la familia lo entienda, y en ese sentido tiene uno que individualizar un montón, porque no es lo mismo dárselo a dos personas profesionales de dos cosas distintas. Hay que entrar a ver cómo funciona un poquito esa familia. En mi caso, pues como dice Laura, yo soy pediatra y a mí me toca hablar con los papás, ¿cierto? Pero además también es muy importante hablar con el niño.
No cree que los niños entienden absolutamente todo, a veces lo entienden más claro que los adultos y lo ven de una forma diferente, pero la honestidad pues es clarísima, fundamental, no se puede dar falsas esperanzas, pero pues digamos que antes y para los adultos digamos un poquito más cáncer es igual a muerte, en los niños no funciona así. En los niños es diferente y entonces eso hay que verlo completo como en un mismo contexto e intentar de acuerdo a lo que uno ve en la familia y cómo va viendo las respuestas, cómo lentamente va empezando a ser muy contundente, muy claro y muy preciso, porque finalmente eso es una realidad que los médicos no podemos cambiar. Uno quisiera que sus pacientes no se enfermaran de nada grave, pero es imposible, ese es nuestro trabajo, ¿cierto? Pero además conocer muy bien el diagnóstico y ser muy claros y precisos. Creo que con eso, con seguramente la doctora Isabel Cristina tendrá más cosas alrededor de seguir complementando para que todo el mundo converse. Bueno, ya cuando llegan a oncología pediátrica, ya, pues aquí ya nos tocó dar la noticia, ¿no? Al final. Yo creo que así como lo han dicho mis tres colegas anteriormente, es importante, yo en mi práctica de oncóloga pediatra sí divido esta noticia en dos escenarios distintos. Un escenario con los papás y otro escenario con los papás y el niño, porque los papás tienen preguntas distintas y los papás tienen una emoción distinta, se desbordan distinto. Y cuando le voy a dar la noticia al niño, que no debe pasar más de 24 o 48 horas de haber hablado con los papás, esos papás ya pueden ser soporte del niño, un soporte real, porque ya han tenido la oportunidad de preguntar qué está pasando, por qué pasó. Es muy importante lo que decía la doctora Joana, estar en un sitio silencioso, todos sentados, en donde no me van a interrumpir o no van a interrumpir a los papás. Y es fundamental saber a quién tengo al frente. Es diferente tener al frente una familia que lleva buscando un hijo mucho tiempo y este es el chiquito vivo. Es diferente una familia que ha tenido 3 muertes por cáncer en el último año. Va a ser más difícil tener esperanza. Es diferente una mamá con hijos pequeños, con hijos adolescentes, padres separados, alguno de papá o mamá ausente con un abuelo presente. Digamos, hay cualquier cantidad de combinaciones posibles, ¿sí? Entonces es el primer espacio que debe ser muy tranquilo, con absoluta honestidad, y también ese día hablar de tratamiento y de pronóstico no es importante, pero también hay etapas. El diagnóstico de cáncer infantil, un oncólogo pediatra lo termina dando como en 1 o 2 meses, porque es que cada vez salen preguntas distintas. Y digamos que el papá se queda muy la primera vez, ¿por qué? Después, ¿cuánto habrá el tratamiento? Después, los efectos del tratamiento. Y para cada momento deberá haber un espacio dedicado a responder la pregunta. En el siguiente tiempo nos reunimos con el niño y de acuerdo a la edad del niño y a las preguntas del niño, el niño va construyendo esa historia. Un niño pregunta lo que está en capacidad de entender. Un ser humano en general pregunta lo que está en capacidad de entender. Lo que no lo pregunta. O se lo guarda y lo pregunta después. En ese segundo momento, el niño es el que dirige la conversación. Te trajeron acá porque tienes esto, ¿qué has entendido de esto? Y el niño es el que va dando la pauta. Yo en mi práctica diaria hago con ellos un dibujo que se llama al final el dibujo de la vida, y en el dibujo les voy haciendo, y ellos me van escogiendo los colores, y ellos me van diciendo cómo quieren que yo dibujo, y ellos también dibujan. Y digamos que sobre ese lienzo se va plasmando como todo el tratamiento. Los niños, sin lugar a duda, tienen que saber siempre en qué están, siempre tienen que saber en qué está. La pediatría es una profesión maravillosa, y es maravillosa porque nuestra arte de comunicación es todavía superior, porque es con el niño, papá, mamá, abuelos, profesores, compañeros del colegio, es muchísima gente. Y hermanos, los hermanos no se nos pueden quedar por fuera nunca. Bueno, muchísimas personas, así que la comunicación es muy importante, y a los médicos pediatras el paciente es el niño, así que es el centro, ¿sí? Tiene unos acudientes, por supuesto, súper importantes, pero el centro es el niño. Bueno, doctora Julieta, doctora Nora. Muy bien. La doctora Nora está con el micrófono apagado, yo creo. No. Ah, ok, ya. No, entonces. ya. Ok. Sí, muy de acuerdo con lo que dices, porque
si realmente los contextos son fundamentales. Cada contexto dice algo distinto y tenemos también que aprender a llegar al niño desde lo que es, desde el niño que no tiene, pues que su desarrollo psicobiológico está apenas en fundamentación, ¿no? Y lo que vivimos los adultos como padres es muy diferente a lo que de hecho los niños viven y nos leen, porque ellos nos leen muy fácil. Los niños leen facilísimo qué está pasando y su nivel de intuición es también bastante alto. Entonces tenemos que medir como algo fundamental la comunicación. Yo invitaría mucho a que fuera muy socrática, porque en la medida en que tenemos una dinámica socrática, los vamos conociendo mucho más fácil a los papás que a los padres que van dando respuestas, ellos también las van encontrando, pueden ir más allá del entendimiento de lo rígido y lo catastrófico, y de esa manera también logramos como orientarlos un poquito para que nos comuniquemos finalmente todos de la misma manera con los niños. Ok. Porque de ahí parte mucho. Bueno, mira, yo creo que solo adicionaría que no se limita a ser honesto, sino a activamente no mentir. Ajá. Creo que es una cosa muy importante para quienes no son especialistas. No mentir es tan o más importante que ser honesto y responsable. En segundo lugar, repetir activamente que el niño es el eje principal de la toma de decisiones. No se limita a ponerse al nivel y a hablarle al nivel, sino confirmar que eso que yo estoy nombrando como cáncer, eso que yo estoy nombrando como masa, eso que yo estoy nombrando como enfermedad, para ellos significa eso. Y que podamos manejar en efecto un lenguaje que se llena del mismo contenido es lo que en últimas nos va a permitir construir conceptos de decisiones más adelante. Calidad de vida, bienestar, volver o no volver a tratamientos, identificar más allá de los silencios cuando simplemente hay cansancio que modifica el comportamiento. Creo que el asunto de la comunicación de manera muy concreta, más allá de adquirir posiciones, como decía la doctora Chekna, de informar, y más allá de comunicar, está en escuchar lo que no es obvio y encontrar los contenidos comunes. Es un tema de que estemos hablando de lo mismo, porque descender la información si ya es difícil, de médico a médico, de médico a familiares y a familia, que uno da por hecho, entiende, comprende y estamos hablando el mismo idioma, hacer otra traducción bajo la lógica de descender la información, da por hecho que los niños no comprenden y no entienden la naturaleza y las consecuencias de lo que están viviendo y bueno, y cerraría con eso. Ellos están viviendo la enfermedad de su cuerpo y eso también vale la pena escucharlo. Bueno, aquí, digamos, voy a ponernos en otra situación. Tiene que ver con una situación que los pediatras que tuvimos o tenemos desempeño médico en los hospitales tenemos que enfrentar muchas veces, y es el paciente crítico. El paciente que sabemos que tiene muy mal pronóstico. No es la enfermedad que tiene uno que torear como el cáncer o las patologías oncológicas o las patologías quirúrgicas, sino el paciente crítico, el paciente que sabemos que puede fallecer o puede entrar en muerte cerebral. ¿Hay algo diferente para abordar la conversación con esos padres? Yo empezaría por la doctora Bolaños. Esto tiene un asterisco y es que creo que ella y yo hemos estado en esa situación muchas veces, y es que nadie se lo espera. Es decir, cuando yo llego donde el oncólogo, por algo me mandaron donde el oncólogo, pero este es el niño que se cayó de un 7º piso, este es el niño que atropelló un carro, este es el niño que súbitamente entró en sepsis, hizo shock y está muy mal y sabemos que no va a salir de ahí. ¿Cómo se aborda esa información? Yo sí creo que cada caso es diferente, como dices tú, y los años que estuvimos juntas trabajando en cuidado intensivo, acompañar a tantos chiquitos y a tantas familias a morirse, porque
finalmente los niños son el centro, ¿no? Y cuando uno tiene que encontrarse con una situación que es irreversible y que es irremediable, pues esto es una realidad que, como decía ahorita, eso no es culpa de nadie, pero pues es un dolor gigante. Yo tuve todas las reacciones en los papás, tuve la mamá que se desmayó y no la podíamos organizar, tuve la señora que no dijo nada y se quedó quieta, tuve la que se fue furiosa de la UCI, o sea, todo el mundo es un mundo distinto y cada cual tiene todo el derecho de afrontar ese dolor como en ese momento le llegue, y nuestra labor como médicos y como acompañantes y garantes de que ese proceso al final se haya dado con todos los requisitos y dándole a la familia siempre toda la información, pues sí le toca a uno nuevamente individualizar cada caso. Yo sí creo que es distinto, Laura, y sí me parece que debe uno entender que las familias que están atravesando por el momento de despedirse de su bebé, de su niño o de su adolescente, pues están viviendo un duelo en cualquiera de sus fases y en cualquiera de las 2000 clasificaciones de duelo que hay. Entonces tiene uno que entender en qué momento están. ¿Están en negación? ¿Están en ira? ¿Están en culpa? Porque sobre un poquito de esa dinámica familiar que se genera alrededor del chiquito ahí intubado en sus últimos momentos, es donde uno saca las herramientas para lograr, digamos, encontrar el punto donde uno le puede decir, mira, vamos a acompañar a este bebé hasta el último minuto. Tú y yo lo vamos a hacer juntos, hasta que ya no tengamos nada más que decidir sobre este tema, porque él solo va a ir tomando sus decisiones. El niño con cáncer, y me devuelvo un poquito porque tuvimos los dos escenarios también y tuve muchos años, tuvimos que ver, de hecho, como pediatras y acompañar en hospitalización a estos bebés, a estos niños. Es distinto porque ellos tienen unas implicaciones distintas, la mayoría son leucemias, la doctora Isabel Cristina lo sabe, no es igual a muerte, pero en el cuidado intensivo esto es otra cosa distinta. Y la situación para los papás, como dices tú, al ser tan abrupto, tiene uno que traerlo rápidamente a la realidad, con mucha honestidad, como decía la doctora Julieta, sin mentir, que es una cosa que se aprende, digamos, sobre la práctica, pero pensando en qué momento está viviéndolo cada uno, porque cada familia es un mundo completamente distinto. Y desde el punto de vista psiquiátrico, doctor, ahí... Yo pensaría que para hacer el enlace con lo que está diciendo la doctora Johanna, es importantísimo entender el contexto de la familia desde el punto de vista cultural. O sea, cada familia es absolutamente diferente, cada familia tiene unas normas, un funcionamiento y una dinámica distintos, y uno tiene que interesarse y adentrarse dentro de esa familia, porque de pronto lo que nosotros pues tenemos como concepto familiar viene de nuestra propia familia, ¿no? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo funciona mi familia? Y eso nunca se puede extrapolar. Entonces, es sumamente diferente estar lidiando con una familia de una religión tal o de una religión otra, o una familia sin una religión, o una familia monoparental, o todo lo que ustedes quieran. Nos podemos imaginar cualquier tipo de escenarios y nos tenemos que interesar por aprender sobre las diferentes costumbres. Tal vez en la práctica, tanto en mi residencia en Nueva York como acá en Bogotá, en la Fundación Santa Fe, lo que más me ha llamado la atención es todo lo que es absolutamente diferente, muchas veces dentro del contexto de la angustia que genera en el equipo médico, de enfermería y el personal asistencial, que de pronto esta familia no se está comunicando bien con nosotros o no estamos logrando transmitir el mensaje. La diferencia genera rechazo y es una cosa absolutamente inconsciente. O sea, entonces el equipo... Pero es porque uno no entiende, ¿no? Es decir, el rechazo es porque uno no alcanza a entender esa dinámica intrafamiliar. Es correcto, y ahí es donde entonces de pronto toca salirse de los preceptos, de las normas de epidemiología, se les voy a poner un ejemplo, una paciente que estaba en fase terminal, que tenía una familia musulmana, cuya costumbre es rezar en el piso varias veces al día con un tapete especial, pero pues estamos hablando de la UCI, y entonces viene la persona del comité de infecciones y dice, eso no se puede hacer acá, y además hay demasiadas personas en la habitación y cosas de ese estilo, donde toca entrar a negociar con la realidad y con lo que implica para esta familia, la importancia que tiene tener la cabida de sus ritos, de si existe la posibilidad de traer a sus personas cercanas, a sus líderes religiosos, a la gente que es importante para ellos, pues eso toca tratar de hacerlo, y eso da para un conversatorio completo, pero es el interesarse en la cultura de cada uno de nuestros pacientes y en el poder, también volviendo un poquito atrás al tema específico de oncología,
utilizar lenguaje que sea absolutamente sencillo, simple y fácil de entender, porque tenemos la mala costumbre, eso lo hablamos mucho con nuestros estudiantes de medicina, de ir escupiendo diagnósticos, que son palabras muy fuertes y muy graves y muy difíciles, que para nosotros son pan de cada día, pero que para la gente simplemente son palabras muy raras y no están entendiendo nada. A mí me parece que ha sido súper efectivo en el uso de las metáforas y el uso del mismo lenguaje de los niños, pero esto de las metáforas no es solo para los niños, es para los adultos. La primera vez, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero la primera vez que le expliqué, por ejemplo, a una paciente que era hipertensión arterial, a través de explicarle que era un poco como si la tubería de la casa fueran las arterias, y le botamos demasiada presión a una tubería de una casa que tiene 70 años, ¿qué puede pasar? Y me dijo, pues se me inunda la casa. Le dije, pues eso es lo que pasa con los famosos derrames. Ella entendió, porque la hipertensión era seria o complicada. El uso de la metáfora y el lenguaje sencillo es fundamental en todas las especialidades y no se nos debe olvidar, porque a veces en entrega de turno o en momentos de nuestra rutina cotidiana hablamos con los papás o hablamos con las familias usando los términos fuertes y no entendemos qué quiere decir qué para ellos exactamente, ¿no? Entonces, en el caso, estoy de acuerdo que en el caso del paciente terminal, muchas veces toca hablarlo muy rápido y ocurre en cuestión de horas, y el pronóstico puede cambiar. Esta mañana lo dejé perfecto y me fui para la casa y volví y me llamaron y me dijeron que la cosa... Sobre todo en pediatría. Como todo en pediatría. Todo en el paciente pediátrico. Claro, versus de pronto el paciente oncológico en el que ya se va abriendo el camino, se va abriendo el paso para hablar de una finalidad, es fundamental pues el tipo de lenguaje. Doctora Julieta. Sí, había una cosa que me resonaba un montón, era si existía una diferencia entre el paciente que se deteriora progresivamente y el que es un evento agudo. Independientemente de que los papás, la red familiar o el grupo de apoyo sepan que hay una incertidumbre en el diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, la muerte siempre es una sorpresa. Y eso desde el punto de vista teórico, en todo lo que tiene que ver con toma de decisiones en el fin de vida para la bioética, se nombra desde la confluencia de los conflictos de principio de vida y fin de vida. Y es que no se alcanza a construir la idea de cuál era esa vida y se acabó. Eso nos lleva a un asunto súper pragmático y es preguntarle a la familia qué entiende por la muerte, sobre todo en el escenario de la UCI pediátrica o de la UCI neonatal, porque es un espacio que se ha nombrado y que se ha visibilizado como el sitio donde se puede hacer lo imposible. Y bien decían ustedes, y seguramente tienen toda la experiencia del caso, el paciente pediátrico es el paciente que está súper mal en la mañana, se estabiliza en la entrega de turno del mediodía y se deteriora muy rápidamente. La incertidumbre y la fluctuación hace parte de ese no mentir que yo les planteaba hace un momento, y es poder transmitir con serenidad y tranquilidad que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que nadie tiene la culpa de eso y que se sale del control. Creo que puede reducir la posibilidad de conflictos individuales para cada caso, y lo que decía la doctora Bolaños, probablemente lo más importante en términos de la individualización, no es la individualización del diagnóstico, es ese niño quién era para su familia, es esa familia dónde está parada en el mundo, es qué número de hermano, cuál hermano era, si era el callado, si era el que mantenía el desorden, porque ese asunto de quién es la persona también se vive en el niño. Y creo que independientemente de que esté sedado, ventilado, con una disminución del estado de conciencia, sobre todo en un escenario agudo, traumático, como ustedes mencionaban, no sé, un ahogamiento, un trauma craneoencefálico, una lesión por arma de fuego, un accidente, que son cosas que pone un montón de responsabilidades y valor en conflicto de quién es el responsable. Creo que es muy importante adicionar que el equipo médico no es el responsable de salvar. ¿No? Este no es un asunto de salvación, que es un tema que en la pediatría es muy difícil, por lo que decían ustedes. La mayoría de noticias son buenas. Y qué bacano que es así, ¿no? Qué bueno que es así, pero el escenario de las que no son tan buenas supone una vulnerabilidad para el equipo, porque no se exponen con frecuencia a esto. Entonces, para mí de verdad de lo teórico no existe una diferencia entre el que es el proceso y aquel que es un momento súbito de muerte, pero sí, creo que sí, precisamente por lo que comparten,
y es que es una persona, no es el diagnóstico, no es el suceso, no es el momento de muerte, sino quién está llegando ahí, quién va a dejar de existir, porque eso puede ser lo que no se comprenda y puede ser determinante para cómo se recibe la noticia. Bueno, de ahí yo quisiera que recogiéramos dos cositas chiquititas. Una es que los médicos no salvamos vidas, cambiamos el curso de algunas cosas por un tiempo. Y eso, para los que nos estén oyendo, creo que es muy importante, porque les va a pasar, sobre todo en la práctica pediátrica, que les van a gritar, doctora, sálvelo. Nos ha pasado, creo que a todos en nuestros contextos han dicho, pero por favor, sálvelo. Y eso es, digamos, una novela que de pronto la cultura pop nos ha puesto encima. Y la segunda es una frase que siempre voy a llevar encima, doctora, y es que la muerte siempre nos coge por sorpresa. Hasta los pediatras, es decir, estamos ahí, estamos en la unidad y cuando el paciente fallece sigue siendo una sorpresa dolorosa. Doctora Sarmiento. Bueno, yo adicionaría dos cosas, y es que uno, no hemos hablado de quién da la noticia, ¿no? Entonces el médico no necesariamente puede estar también en su mejor día, puede ser que en el día haya tenido que dar una noticia inesperada, en la tarde otra, en la noche otra. Entonces también tenemos el derecho y la responsabilidad de tomarnos nuestro tiempo y respirar, y bueno, cada uno poder regularse de la manera como mejor se conoce, ¿sí? Si uno no está en el momento, debe delegar esa responsabilidad tan grande como es acompañar en la muerte de un hijo a una persona. Y lo otro que quería decir es que sí, con frecuencias oímos que esa familia no ha entendido, que la familia está en negación, que no nos hemos hecho entender. Bueno, yo pienso que los papás casi siempre entienden y los niños casi siempre entienden. Lo que pasa es que uno, digamos, el flotador con el cual esa familia no se hunde es la esperanza de que mi hijo tal vez no se va a morir. Entonces, tal vez el que necesita que digan, yo ya le entendí, doctor, estése tranquilo, que yo ya le entendí lo que usted me quiso decir, somos nosotros. No, eso no va a pasar. Pero para los papás lo han entendido, ellos lo entienden. Lo que sucede es que, denme un tiempo, doctora, porque estoy entendiendo que mi hijo se va a morir, pero al tiempo tengo que acompañarlo, tengo que cambiarlo, tengo que abrazarlo, tengo que preparar a mi otro hijo que le va a hacer falta al hermano, tengo tantas cosas que el flotador, el agua la tengo aquí, el flotador es ese. Y lo que me ha enseñado este oficio, la pediatra, es que la mayoría de las mamás y los papás, una vez el niño no está, manifiestan, yo entendí desde hace muchos meses, yo lo tengo claro hace muchos meses. Lo que pasa es que entonces no engancharnos con la palabra del pasillo, la familia de tal habitación no entiende. Cuando dicen eso es porque esa familia lo tiene clarito. Lo que pasa es que necesita, o que no le digamos ya tantas veces, porque igual que sacamos con eso, ¿sí? Queremos que lo cuiden y que estén lo más estable posible, pero a la vez queremos que nos hagan entender de cualquier manera, le he entendido que mi hijo va a morir. No es fácil. Es más fácil tal vez desde este lado no engancharnos con la frase de que la familia no ha entendido. Doctora Nora, doctora Chen. De acuerdo con esto, con que la familia se le dificulta entender en un principio, pero también hay que enseñar, hay que aprender a tener como una facultad de contención, aprender a contener a las familias y con un lenguaje que sea coloquial y con un lenguaje que venga muy desde la empatía, porque de hecho no hace mucho tuve un niño, trabajé con un niño que estaba diagnosticado con leucemia y él sabía que se iba a morir. Y él me decía, yo no estoy triste porque me voy a morir. Yo estoy triste porque sé que mi mamá se va a morir de tristeza. Entonces, es como tratar de encontrar como la posibilidad que se acerque y se adecue más a la vivencia individual, porque es que todos son individuos y todos viven la vida y la muerte de una manera distinta. Tenemos que aprender a contener
desde distintos lugares, ¿no? Doctora Chesney. Bueno, en realidad ya lo han comentado todo. Yo creo que sí es muy importante esta situación de que no aceptamos muy fácil la palabra muerte en ningún escenario. Y si estamos hablando de niños, menos. Y si estamos hablando mucho más cercano en la parte inicial, como lo mencionaste, si es un momento agudo, pues menos. Este proceso de elaboración cada vez se va volviendo más chiquito con la parte de muerte. Obviamente, como todos los comentaron, hay que hacerlo individual y todo esto. Pero nada más ahorita creo que reforzaría un poco la parte de qué pasa con el que damos las noticias, ¿no? Si eventualmente ya reconociendo y cuidando toda la parte del escenario familia, cómo ir llegando sin atropellar o cómo ir viendo el día a día. Por el lado de nosotros es también entender esto, ¿no? Que nosotros no somos los que otorgamos o quitamos la vida o la muerte. Estamos trabajando en conjunto, pero entonces ya en el momento de que lo reconocemos como equipo de salud y nos damos esta connotación de que mi paciente va a fallecer, entender también nosotros desde el área de salud que seguimos ayudando, que ya no se pudo hacer nada. Y entonces para nosotros poder convivir y seguir en esto es seguir diciendo, bueno, sigo apoyando y sigo acompañando a este niño hasta el final o a esta familia hasta el final. Y tiene que ver con todas las situaciones donde yo como personal de salud tengo esta capacidad de no soltar esa mano y de ayudarlo, por más difícil que sea, en la parte del dolor, ya sea, no sé, hablar de un control de un síntoma, de alguno de estos descontrolados. Es esta percepción de saber que aunque está la muerte, yo puedo seguir brindando un apoyo. Entonces, de esta manera, nosotros como médicos o como equipo de salud nos puede dar una herramienta para poder continuar en este camino tan difícil que es de dar malas noticias, ¿no? O sea, esa sería como la parte extra de que hacemos con la parte de nosotros, ¿no? Doctor Rodríguez. Gracias. Yo creo que también es súper importante entender que en los casos, por ejemplo, de enfermedades oncológicas o enfermedades difíciles, lo que suele pasar frecuentemente es que los papás natural y biológicamente quieren proteger y los niños natural y biológicamente quieren proteger. Entonces, ahí es donde la parte psicoterapéutica es tan importante y por eso es tan bueno hacer el enlace interdisciplinario con psiquiatría y psicología para la parte de apoyo. Porque suele pasar que los papás no quieren demostrar ninguna emoción frente al niño. Tú puedes, eres maravilloso, vamos a salir adelante, todo va a estar bien, es que eres una dura, eres maravilloso. Y los niños sienten también esta sensación de yo tengo que proteger a mis papás, porque mis papás están muy tristes y están muy mal, y entonces nadie puede estar mal, y resulta que pues se vuelve un poco como la nueva canción de moda. No sé si me van a cortar por derechos de autor, pero realmente pues no se habla de Bruno y acá hay que hablar de Bruno, ¿no? Tenemos que empezar a hablar definitivamente de lo que está pasando y en eso la parte psicoterapéutica pues apoya muchísimo, dándole permiso a las familias y a los niños de que se puedan expresar, indicándoles que pueden tener una expresión de tristeza, pueden derramar una lágrima, ¿qué pasa si la niña o el niño me dice, pues estoy triste por lo que nos está pasando, mi amor? ¿No? Que eso está bien y eso también es válido para nosotros como profesionales, que a nosotros nos puede tocar el alma y nos puede dar muy duro y eventualmente podemos también demostrar una emoción extra. Lógicamente nosotros tenemos que evitar desbordarnos en emoción, nosotros no podemos derrumbarnos porque si somos el soporte y el garante de seguridad y nos derrumbamos, entonces ¿quién va a cuidar a esta familia? Pero eso no quiere decir que no podamos estar tristes con la familia también. O sea, esta idea del médico absolutamente estoico, que no demuestra ninguna emoción, pues eso tampoco ayuda. Es súper importante para cuidar la salud mental del profesional, lo que estábamos hablando, y estoy completamente de acuerdo, creo que Julieta lo dijo, siempre podemos hacer algo, siempre podemos ayudar a la doctora Faride, también siempre, la doctora Faride, siempre podemos ayudar, estamos haciendo mucho, incluso en los últimos momentos, y eso es fundamental. Doctora Julieta, y después de la doctora Julieta, vamos a empezar a hacer unas preguntas puntuales para que cada uno de nosotros, desde la experiencia, pueda empezar a darle tips a los que nos están oyendo. Quisiera no dejar pasar el asunto de que también hay un escenario en el que los papás dicen no más.
o el niño, el adolescente particularmente, dice no más. Creo que ese es un espacio donde hay que visitarnos como médicos, como psicólogos, como psicólogas, como enfermeras, en general el talento humano en salud, porque eso también hay que escucharlo. El escenario de hasta dónde llegamos y a quién le pertenece el paciente en el momento de muerte. Y eso va a determinar y determina la manera en la que se presenta el momento y cómo se adaptan posteriormente, porque la idea de la supervivencia a toda costa termina representando un asunto de vergüenza y de culpa muy importante que lleva a que evitemos ciertas conversaciones. Hay un caso, para quienes les parezca interesante, que creo que es paradigmático, va a ser paradigmático para el elemento de muerte encefálica en adolescentes, que es el caso de Yahi McMath, que para quienes nos formamos en los 90, 2000, nos contaron de Nancy Cruzan, ¿cierto? Pero hace un par de años, 2014, se conoció el caso de Yahi McMath, que es una adolescente que fallece después de una cirugía programada y que creo que nos permite visitar estas preguntas de cómo doy la mala noticia, cómo se acepta y cuándo creo yo que esto es lo que estamos confirmando, sobre todo con el asunto de muerte encefálica y de el evento agudo. Qué tan convencido estoy de que no se puede hacer nada más y qué tan cercano estoy a la opción del cuidado paliativo. Creo que hay que detenerse en reconocer que si bien es escasa la muerte en pediatría, dentro de esa escasez hay unos que son los que nos dicen, hey, ya no más. Y eso no puede quedarnos detrás. Bueno, usted toca un tema que va para usted, la primera pregunta. ¿Cómo hace uno, cómo pone en práctica, el modelo de toma de decisiones compartidas en el ambiente pediátrico? ¿Qué pasa? Que los niños tienen como característica principal que son personas diferentes en su primer año de vida cada mes, pero a lo largo de su infancia van cambiando y cambian radicalmente. Es diferente hablar con un niño de 7 años que hablar con un niño de 14, siendo exactamente la misma persona, con los mismos papás, el mismo número de identidad. Son las personas que cambian mucho. ¿Cómo se enfrenta a la toma de decisiones? Porque cuando el adolescente le dice a uno no más, está más claro que cuando el niño de 7 años le dice a uno no más. Y eso pues nos pasa. Yo creo que la doctora Joana y la doctora Isabel lo han visto. El niño de 7 años le dice a uno, mira, no, ya. ¿Cómo se hace? Pues, no sé, yo no me voy a atrever a lanzar un paso 1, paso 2 y paso 3, porque supera, por supuesto, mi conocimiento técnico. Lo que sí sabemos dentro de la construcción puramente teórica es que las habilidades para la toma de decisiones de los niños vienen con el desarrollo neurocognitivo. Y no solo los niños cambian, uno como persona cambia en el tiempo y puede cambiar la manera en la que toma decisiones en el curso de la vida. No es lo mismo darle información en términos de desarrollo cognitivo y de comprensión de la naturaleza de la información a un niño que ha estado expuesto a una enfermedad amenazante para la vida, cualquiera que ésta sea, una fibrosis quística, un antecedente, una mucopolisacaridosis, no sé, incluso hablemos de un VIH que tiene una relación vincular con el sistema de salud, con los profesionales, se desarrollan como personas, tienen el desarrollo moral y el desarrollo individual en el ámbito hospitalario, al del adolescente que llega por primera vez debutando con una diabetes tipo 1, en el momento de menos desarrollo frontal para inhibir. ¿Sí? Creo que el elemento de preguntarnos con quién hablo, quién es esa persona, también está atravesada por la edad y por el momento del desarrollo en el que se encuentre y por el nivel educativo y cultural, porque no es lo mismo un niño de 7 años de una comunidad indígena en Vera que uno de una comunidad indígena guayú, que un niño del centro del país o de cualquier otro escenario territorial. Y no sé cómo funcionaría también en el resto de Latinoamérica en términos de cómo nos comunicamos dentro de las familias. Entonces, para ser concreta en la respuesta, que es difícil para un bioeticista de esta tarea, lo primero es reconocer que la autonomía es siempre progresiva y contextual. O sea, a medida que yo doy la información y verifico cómo se comprende, voy a tener el alcance de qué tanto se puede participar o no se puede participar en la decisión.
Segundo, que el asentimiento pediátrico es un deber ético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hablar con el niño, la niña y el adolescente es mi responsabilidad y es mi deber. ¿Cómo me ajusto para hacerlo? Es mi tarea. Sí, es mi carga, es mi tarea. Pero hace parte de la disciplina. Y tercero, que el niño también es dueño de su cuerpo, independientemente de la edad que tenga, el diagnóstico que tenga. Los papás están allí, igual que cuando uno no está enfermo, para acompañarlo. Pero mutilar la identidad del niño por un diagnóstico no solo es poco ético, sino que es inmoral en los países que son firmantes de la Declaración Universal de Derechos del Niño. Y lo último, que es diferente del interés superior del menor, que es el derecho al acceso igualitario para todos, a definir el mejor interés, porque ese es para cada caso. Okay. Doctora Joana. Estás en mute. Tienes el... Perdón, pensé que lo había desactivado, lo siento, perdón. Gracias. Es que ahí hay un tema importantísimo, creo yo. Bueno, todo lo que hemos dicho es súper importante, me encanta verlos porque además he aprendido un montón de cosas, digamos, que uno cree que maneja y realmente pues sí lo ponen a reflexionar sobre la práctica de muchas formas. Pero hay un tema importantísimo en esto de los de las decisiones compartidas al momento de ellas, ver qué le angustia al niño. Una vez se han pasado digamos, como todas las fases, ya logramos hablar con la familia, ya el diagnóstico está muy claro, que a alguien gusta al niño. Por ejemplo, a mí me pasó con una chiquita de 14 años que tenía un tumor en hueso y la niñita estaba triste y todos, claro, es que tiene cáncer en el, pues claro. Y de pronto un día conversando con ella le dije, ¿por qué estás tan triste? O sea, no te podemos ayudar de ninguna forma. No, es que no quiero decir por qué estoy triste. Le dije, dime qué te angustia. Me dice, no, porque es que todo el mundo me va a regañar. ¿Pero por qué? Dime qué te angustia. Me dijo, es que se me va a caer el pelo. Su angustia a los 14 años no era que se podía morir. No. Ella estaba... No es el frontal en remodelación. Entonces, ese día yo aprendí, yo dije, madre, le toca de verdad uno pararse en los zapatos de cada niño. Para un niño puede ser terrible estar en la UCI porque no puede jugar PlayStation, ¿sí? Como para otro niño puede ser que lo que le preocupa, como hablaban ustedes muy bien, es la angustia de los papás. Tuvimos un chiquito que era gemelo y tenía una angustia terrible de separación de su gemelo, de 7 años. Todas las situaciones son distintas, pero yo sí creo que en este punto, y cuando uno habla de decisiones compartidas, si ustedes me preguntan a mí, yo creo firmemente en que los niños pueden compartir parte de su decisión. Por supuesto no estamos hablando de niños de 2 años ni de 3 años, pero estamos hablando de niños más grandes que en su momento pueden entrar y decir, bueno, sí, espere un momentico, yo quiero saber cómo es este tema. Y validarles su sentimiento. No importa lo que uno sienta alrededor, o su mamá o su papá, intentar uno como médico tratar de organizar esta familia para que logren dar el paso, independientemente de cuál sea el desenlace, ¿sí? Porque uno ofrece el tratamiento sabiendo que casi nunca puede curar, pero siempre puede acompañar hasta el último minuto. Y lo puede hacer, además, uno lo puede hacer con amor, con empatía, sin que eso termine de afectarle y romperle a uno por dentro. Y estos espacios que estamos haciendo acá, como de catarsis, me acuerdan de todo lo que eventualmente uno en ese momento no piensa, porque uno dice, no, pues los que tienen la enfermedad son ellos, pero yo llegaba a mi casa un poco destruida, días maravillosas, y cuando estaba en la unidad de cuidado intensivo, mi hija mayor tenía 3 años, hoy en día tiene 16, y yo veía a María Paz en todas las camas. Yo decía, pero me va a enloquecer. Me tocaba llegar a mi casa a hacer el lavado. No, María Paz es una niña sana, yo estoy ayudando a la gente. Entonces, esas dos cositas como que no quería que se nos soltaran. El doctor Santiago, creo. Sí, en orden está el doctor Santiago primero. Está en mute, doctor. Ya. No, sigue, ahora sí. Perdón, no, disculpen, unos problemas técnicos acá. Yo quería resaltar algo que me parece sumamente importante si vamos a hablar de tips para la gente y cosas para llevarse, que es fundamental
cuidarnos en salud mental a nosotros para cuidar salud mental a los demás, que tenemos que estar muy pendientes de dónde estamos, de qué estamos sintiendo, de qué nos está pasando, cómo nos está afectando esto. Para esto hay que hacer uso de colegas, de supervisión, de, por ejemplo, los servicios de psiquiatría de enlace en pediatría, que son para los niños, pero también son para los papás de los niños, pero también son para el equipo. Nosotros estamos para apoyar a la parte de oncología, a la parte de pediatría, a la parte de UCI neonatal, de enfermería, de toda la gente alrededor. A veces se pueden hacer reuniones muy interesantes, terapéuticas, donde se habla todo el equipo en un momento en el que, por ejemplo, se va a hacer una junta médica con los padres, ¿no? O con el niño, y se aprovechan unos minutos previos para un poco medir la temperatura y saber en qué estamos cada uno de nosotros, cómo estamos sobrellevando esto y quién es la persona más indicada para liderar y para decir una cosa en particular. Tal vez para lo que sí no estamos es para dar las noticias difíciles nosotros. O sea, es súper importante entender que la noticia la debe dar el profesional que descubre el diagnóstico y la persona que tiene más experticia en el diagnóstico, porque no necesariamente necesitamos al psiquiatra o al psicólogo al lado en ese momento. Lo que sí podemos hacer nosotros y es maravilloso, es esto de ayudarle al equipo a ver qué grado de entendimiento o en qué parte del duelo o en qué momento está la familia o el niño. Pero no es como esta idea de, uy, tengo que dar una noticia muy dura, voy a llamar al psiquiatra o al psicólogo, con la excepción, y hay casos muy particulares, de que a lo mejor sepamos de antemano que alguno de los padres, por ejemplo, tenga alguna enfermedad mental importante. Y eso lo tuvimos una vez en la Fundación Santa Fe, donde sabíamos que mamá se iba a descompensar potencialmente psiquiátricamente, y entonces el oncólogo me llamó y me dijo, necesito que estés conmigo para dar esta noticia. En el caso de que surja una urgencia psiquiátrica, que sí surgió, y que tuvimos que acompañar a mamá a urgencias para que fuese vista por el equipo de adultos, por ejemplo. Pero en este caso sabían que la paciente tenía antecedente. Sabíamos que era una paciente. En muchas ocasiones la patología se manifiesta, ahí sí son unas personas a quienes han acusado de ser loquitas o inestables o de mal genio. En el momento de la mala noticia sale pues todo el fuego que está ahí de la patología, y esas veces son realmente preocupantes para el personal de la salud. Qué pena la interrupción, doctor, pero pues era importante decir que hay mucha gente que no tiene la patología mental diagnosticada. Correcto. Incluso los propios colegas. Digamos, es importantísimo no asumir, pues, que porque como la noticia es tan dura o tan difícil, siempre vamos a necesitar al colega de salud mental al lado para dar la noticia, sino que a la noticia hay que darla, y cada persona tiene la forma de dar la noticia. Eso es muy personal. Y tenemos que apoyarnos los unos de los otros. Me encantó lo que dijo la doctora Isabel Cristina. De pronto hay momentos donde uno no es la persona más idónea para darla, o no es el mejor momento, no es el mejor día para hacerlo. Nos tenemos que cuidar a nosotros también, pero ojalá siempre nos quede la sensación de que estamos ayudando, incluso cuando no podemos curar, porque muchas veces no podemos curar. Yo soy hijo de neurocirujano pediatra. La verdad, recuerdo que cuando acompañaba a mi padre a los turnos, la mayoría de los niños con tumores serios no iban a lograrlo. Y ahora que yo trabajo en el mismo hospital donde él trabajaba, él está retirado y tiene 89 años, pues la relación es absolutamente inversa a lo que era en los años 80. O sea, la mayoría de la gente con la mayoría de los diagnósticos tiene muy buen pronóstico, pero no olvidar, sin embargo, que buen pronóstico no quiere decir que a todos les va a ir igual de bien y que va a ser igual de fácil para todo el mundo, y que en todo caso, así estemos en 2022, seguimos teniendo esta asociación de la palabra cáncer con muerte. Para todo el mundo, en la calle. O sea, uno le pregunta en la calle a cualquier persona, ¿qué quiere decir tener cáncer? ¿Quiere decir que me va a morir? Pues no necesariamente quiere decir, pero no hay que olvidar que puede querer decir que me voy a morir, y es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. No le podemos hacer negación a eso. Doctora Isabel Cristina. Bueno, muy de acuerdo en todo lo que han dicho. Las decisiones compartidas, claro que son compartidas, son los niños los que tienen la enfermedad y los que nos van a dar permiso de intervenir en sus cuerpos por un periodo de tiempo largo, y cosas que algunas veces ocasionan algunas molestias. Yo tal vez un tip que les quisiera dar es que con alguna frecuencia a los niños con cáncer se les llama valientes, héroes, y digamos luchadores. Los niños con cáncer se terminan adaptando a una situación de la que no tienen como otra salida, ¿no? Como que
O sea, porque un niño vaya juicioso a tomarse un hemograma todas las semanas no quiere decir que ese niño tan maduro. No, quiere decir que el niño dijo, pues todas las semanas me están trayendo y me traen y a mí se me alivia un dolor, pues tiene algún sentido venir, ¿sí? Me lo han explicado y para mi cuerpo eso está bien. Entonces, porque pasa con alguna frecuencia que porque como son tan maduros, son tan juiciosos, son tan valientes, se nos olvida que ese niño puede seguir haciendo pataleta, va a querer el helado y quiere la pataleta, va a pelear con el hermano, le va a dar miedo a dormir solo, tiene pesadillas nocturnas, o sea, ese niño sigue siendo un niño. Se adapta a una situación particular que esperamos de todo corazón pueda salir y sobreviva a ese momento, pero al resto de las cosas sigue teniendo 6, 7, 8, 9 años, ¿sí? Entonces, no olvidar cuando estemos enfrente de los niños que sufren enfermedades crónicas, que ellos se adaptan a esa situación puntual. Pero es que la vida es mucho más grande que esa situación puntual, mucho más. Y gracias a Dios que es mucho más grande que eso. Y eso que significa la vida, en eso el niño sigue yendo en el momento donde iba. Ni más ni menos. A veces hay regresión, por ejemplo. Entonces, no olvidar que ese chiquito sigue creciendo en todo lo que tiene además, ¿no? Esto es una situación, esta es una pausa en su camino. Vamos a dar lo mejor de todos nosotros para ayudarlo en esos síntomas por el que vino a buscarnos, pero esto va a tener un final y yo voy a ser pasajera y el equipo de salud va a ser pasajero. Ese niño sigue con su familia y sigue el colegio, los amigos y todo lo que significa ser un niño, niña y adolescente. Bueno, doctora Nora, doctora Carly. Yo creo que es importantísimo, para cerrar acá, que tengamos en cuenta el sentido de vida de estos niños, ¿no? Porque ellos, así sepan que están enfermos, así sepan que algunos, pues, son terminales, otros no, tienen derecho a seguir construyendo sentido de vida. Y lo mismo los padres alrededor de ellos también, porque hay sentido de la vida y también hay sentido de la muerte. Y es muy lindo lograr entender esto como parte fundamental de los procesos. Muchas gracias. Bueno, mire, yo creo ahorita escuchándolos a todos efectivamente y sobre todo sabiendo que es un escenario de médicos, cuando estamos hablando del entorno de pediatría, siempre hablamos de decisiones compartidas, pero tendríamos que entender que es un binomio, ¿no? Y hablamos es paciente y familia. Entonces, de por sí ya de entrada, cuando uno está atendiendo en este escenario, no podríamos dejarlos afuera del todo de la parte de darle la información y ayudar tanto con consentimiento o en este caso asentimiento, dependiendo de la edad, para poder dar incluso una participación a esto. Ahora, yendo prácticamente a lo que estabas preguntando, Laura, ¿qué tanto el niño puede o no puede? ¿No? Yo, independientemente de cuando uno habla de las definiciones del niño maduro, del niño inmaduro y tener cortes relativamente con la edad, creo que es más la capacidad de razonamiento que pueda tener este niño y nosotros poder interactuar en este proceso. Podemos ver niños, como bien lo mencionaron algunos de ustedes, niños de 14 años, pero con miedos un poco más de niños pequeños o incluso niños de 5 años o 7 años preocupados de este entorno familiar y con una connotación un poco más, ¿no? Entonces, es entender que si bien los puntos de corte como de base para poder empezar a plantear, una puede ser la edad, que muchas veces se plantea entre 12 años, menos y más, dependientemente de las cosas, pero es esta capacidad que sí tiene el niño desde la parte del desarrollo neurocognoscitivo, de la parte del desarrollo del lenguaje, incluso para poderse comunicar, y la parte de razonamiento en el cual justifique o no un apoyo de decisiones dentro de toda esta información que le hemos dado de forma correcta, ¿no? No se vale de pronto pensar que el niño no ha podido darnos una buena decisión si al final no tiene todas las herramientas reales de su enfermedad y en qué entorno está, ¿no? Entonces hay que partir desde ese hecho, ¿no? El niño tiene que conocer para poder eventualmente pedirle una retroalimentación y que pueda participar.
¿no? Y de todas maneras, aún así siempre será una decisión en binomio, una decisión en niño con familia, que al cual nosotros como equipo de salud debemos guiar, mas no siempre influir y definitivamente porque nuestros miedos o nuestras culpas o nuestras condiciones tengan esta decisión como correcta. Es una situación principalmente compartida en un equipo donde se debe respetar todos los integrantes de esta binomio, por llamarlo nada más, o trinomio ya cuando estamos todos, ¿no? La voy a aprovechar, porque aquí hay una pregunta que me importa mucho y es cuando hay unas preguntas que nos hacen los familiares a los médicos, como por ejemplo, ¿le va a doler? ¿Va a tener miedo? ¿Qué va a sentir? Y muchas veces la respuesta es ni idea. O sea, esto es en serio. Hay muchas veces que no estoy tratando de controlar el dolor, yo estoy poniendo el medicamento para el dolor, pero yo no sé si le está doliendo o no. El paciente intubado, el paciente que está con trauma craneoencefálico, el paciente que está deteriorándose. Hay muchas preguntas de los padres, particularmente relativas al dolor y al miedo. Entonces, la quiero aprovechar porque usted es especialista en dolor. ¿Qué contesta uno si uno finalmente muchas veces no sabe? Bueno, mire, yo creo que la primera intención es darle esa sensación de que no van a estar solos, de que los vamos a acompañar y vamos a vigilar cada uno de los síntomas. Es como decirle, vamos a compartir esta situación difícil, porque no vas a estar solo, no vas a ser el encargado. Ahora, sí podemos asegurar efectivamente, y yo te lo digo a título personal, de por lo menos darle este confort a la familia, de que los vamos a acompañar para tratar de controlar al máximo todos estos difíciles síntomas que se aparecen y evitar que se conviertan en refractarios. Hay una cosa importante, hay síntomas difíciles y hay síntomas refractarios. Los síntomas difíciles son aquellos que a pesar de todo el tratamiento que hacemos con gente especialista indicados para manejar un síntoma, se resuelven. Esos son los síntomas difíciles. Hacemos todas las medidas y nos costó muchísimo trabajo entre todos, pero lo pudimos hacer. Y el refractario es, a pesar de que tengamos todos los conocimientos y todo, el síntoma sigue descontrolado. Ahora, allí se toma nuevamente, se sienta con la familia, adultos y chiquitos, se toman decisiones y le decimos, ¿saben qué? Ya no hay una manera adecuada de poder controlar este síntoma difícil. Estamos en un síntoma refractario y hay que seguirlos acompañando y seguirles diciendo, aquí estaremos. Con relación al dolor, no es solamente esperar, porque no podríamos decir que no podemos evaluar el dolor cuando sabemos que muchos escenarios de cuidados paliativos en niños, el 70% de la población es no oncológica, y no oncológica que se debe principalmente a pacientes neurológicos, y no porque mi paciente neurológico no me diga exactamente cuánto le duele, no significa que no tengo la capacidad de ayudar. Entonces tendríamos que ser mucho más sensibles y ver otras variables, ya no solamente esta parte que yo creo que es mucho más dinámica, como lo dijo la doctora Joana cuando estaba en terapia intensiva. Tienes unas variables, que te sube la presión, la frecuencia cardíaca, tienes unas variables que son directamente medibles, pero hay otras variables que son de actitud, de comportamiento. Entonces vemos un niño que tiene un gesto, no quiere hablar, está retraído, y entonces esa es su manera, y le preguntas, ¿tiene dolor? No, pero resulta que está completamente como bolita, no se quiere mover, no quiere hacer las actividades normales, y es ahí donde tenemos que ser súper sensibles y saber que sí podemos ayudar. A veces, quitando un poquito del dolor, el niño vuelve a hablar con su amiguito, vuelve otra vez a estar con la abuela. Entonces, yo creo que la opción principal es siempre podemos hacer algo, siempre es como compartir esta parte de que no se sienta sola, y sí hay maneras indirectas de medir algunos síntomas que se convierten en síntomas difíciles, y cuando se conviertan en síntomas refractarios, igualmente decir, no hay una manera adecuada de manejar este síntoma si no lo tenemos eventualmente un poquito más sedado. Esas serían otras tomas de decisiones y para allá iríamos, pero tampoco se hace atropellado, se hace de una manera gradual, se va viendo cómo responde, en ningún momento se tira la toalla, se va tomando decisiones, pero siempre hay algo que hacer. Okay. Doctora Juliana, vamos a hablar de una cosa en la que sé que usted es más que experta y de corazón quiero aprender mucho. Hablemos de eutanasia en pediatría. Pues no sé si experta,
pues quisiera aclarar que... Eso dicen los chismes. Eso dicen los chismes. Cuidado con los chismes, no mentiras. Antes de entrar a eso, y con gusto puedo responder las preguntas que estén a mi alcance, quisiera volver a la pregunta que hacías frente al asunto del síntoma, de dolor o del miedo o de la angustia, porque una circunstancia del síntoma de fin de vida es que no se limita a lo físico, sino a la experiencia sensoperceptiva y a las emociones que provoca en el paciente y en el otro. Cuando nosotros hablamos en cuidado paliativo del binomio de cuidado, no solo estamos hablando de controlar el síntoma en el paciente, sino la respuesta de los otros a ese síntoma. Y en ese sentido, en la esfera de cuidado de pediatría, creo que volvemos al asunto de no mentir. Puede que le duela, sí, pero aquí estamos para controlar el dolor. Y puede que estos medicamentos sean insuficientes y tengamos que usar unos más fuertes y que esos le den náuseas y vómitos, pero vamos a poder hacer algo con eso. Hace parte de la construcción de un proyecto de fin de vida, como mencionaba Nora hace un momento. Dentro de ese final de la vida, el proyecto de vida implica que me siento bien, que tengo bienestar, hasta donde el cuerpo responde, y cuando ya no responde, pues tenemos otras opciones. Ahora, una de esas opciones para sitios como Colombia, que tienen reglamentación explícita sobre el derecho fundamental a morir con dignidad de niños, niñas y adolescentes, no solo de adultos, es reconocer que hablamos de opciones y que cuando nosotros hablamos de opciones no imponemos ninguna de estas. Va a cumplir el 8 de marzo en Colombia la resolución 825 del 2018, que es la regulación específica del derecho fundamental a morir con dignidad de niños, niñas y adolescentes, declarando no limitado a la anticipación de la muerte, sino que incluye la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y el cuidado paliativo pediátrico. Es la primera vez que aparece en la regulación colombiana el derecho al cuidado paliativo pediátrico de manera desagregada, con un enfoque activo de cuidado integral. Habla de los 4 grupos posibles susceptibles de cuidado paliativo pediátrico, entonces la invitación es a verlo mucho más allá. Por supuesto, de la anticipación de la muerte a través de la eutanasia, en el bloque de cosas que es la muerte médicamente asistida, es la excepción. Las referencias que tenemos en el mundo de otros países que tienen eutanasia legislada o regulada para menores de edad, nos habla de menos de 10 casos. Bélgica recientemente reportó 3 más, todos en menores de 10 años, con enfermedades graves e incurables, no de enfermedades oncológicas. Se ha apuntado más a la construcción del concepto de adecuación de los esfuerzos terapéuticos, a darle prevalencia a permitir el proceso natural antes de vernos forzados a la anticipación. Si hay una cosa que comparte el proceso de fin de vida cuando aparece una solicitud de eutanasia en adultos o en mayores, es que puede que estemos ante un escenario de prolongación de la vida y que a veces es suficiente con adecuar los esfuerzos terapéuticos y permitir el proceso de muerte natural sin tener que inducir la muerte. Y esto incluye el escenario de suspender ventilación mecánica, nutrición enteral u otras terapias de soporte, y que quede claro que eso no es eutanasia. En Colombia se separa de manera muy específica el cuidado paliativo, donde se incluye, por supuesto, la sedación paliativa o la terminal por indicación, como la mencionaba la doctora Chekme, la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que en otrora se nombraba como eutanasia pasiva o limitación de los esfuerzos terapéuticos. Nosotros no hablamos en el país de eutanasia con adjetivos. Cuando hablamos de eutanasia hablamos del procedimiento de inducción de la muerte. Y para menores de edad en Colombia pueden expresarlo como una solicitud, sin que eso quiera decir que lleguen al procedimiento a partir de los 12 años, porque nuestra ley de infancia y adolescencia dice que los adolescentes son adolescentes a partir de los 12 años, no porque haya una declaración conceptual de que no, ahí ya piensa completo. Es muy importante tener eso claro, porque no es la única referencia. Una cosa es el menor maduro ante la ley y otra la persona que es paciente y que como paciente se está construyendo para la toma de decisiones.
Ahora sí, doctora Laura, si me quiere tirar una pregunta. No, pues me dio una clase, creo que todos aprendimos un montón solo con ese asomo. Y de verdad se lo agradezco y creo que todos se lo agradecemos de todo corazón. Quisiera yo que cada uno de ustedes, antes de que pasemos a las preguntas del público y cerremos esta charla que además podríamos prolongar y aprender, nos den un mensaje para las personas que nos están viendo. Tengamos en cuenta que están en toda Latinoamérica, que son personas que se desenvuelven en muchos ámbitos, desde la consulta externa, la investigación, la medicina general hasta la medicina especialista. Unos 15-30 segundos con algo que ustedes quisieran que quedara en sus corazones después de oír esta charla. ¿Quién quiere empezar? Pues a ver, nada más como para, como se pueden dar cuenta, dar malas noticias no es fácil. Entonces, malas noticias en un entorno al final de vida, malas noticias en general, pero en el entorno al final de vida no es fácil. Entonces, como bien se inició, nunca, como en el área médica, nos entrenan para este tipo de situación. Entonces, la invitación es no dejarlo para el momento último, hacer el entrenamiento final con el paciente porque ya nos tocó, sino efectivamente leer, buscar, aprender. Malas noticias nos toca a todos, somos médicos. Entonces, pero aprender a darlas, ser empático, conocer las herramientas, cómo hacerlo, es una invitación a todos los del equipo. Por favor, estudiemos un poco, leamos un poco, que no por ser médicos ya tenemos como tal el rótulo de saber dar malas noticias. Hay que leer, hay que estudiar, ¿no? Aparte de lo que estamos escuchando, pero de título personal hay que leer bastante para poderse enfrentar a ese medio tan difícil que es dar malas noticias. ¿Alguna recomendación de literatura? ¿Conoce algún artículo? Después lo podemos poner en el escrito. Se los paso. Pero sería lindo saber dónde. Perfecto. Sí, hay muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces como médico queremos saber como la receta mágica, ¿no? Como la fórmula. El primer paso, segundo paso y tercer paso. Todo es individual, tendríamos que partir desde allí. Pero al mismo tiempo, hasta para esos diferentes escenarios y ramificaciones, hay que estudiar. Ustedes lo dijeron incluso desde el inicio. Si yo tengo un escenario que incluso se parezca al mío de casa, seguramente no voy a estar con muy buena capacidad o voy a tener que necesitar mayor apoyo para poder dar malas noticias. Malas noticias es un arte, aunque pareciera que lo deberíamos saber. Y no, hay que estudiarle tantito. Doctor Santiago, que estaba en fila. Gracias. Me parece importantísima la parte, como ya lo hemos dicho tantas veces, de sensibilizarnos con cada uno de los casos, de ponernos en los zapatos de cada una de las personas involucradas en el momento de hablar con ellos. Este mensaje sobre todo va para médicos en formación o médicos generales. Si estamos en la posición de dar la noticia o la mala noticia por primera vez, es importantísimo que la noticia llegue hasta donde nuestro conocimiento llega. Entonces, hay que dejarle la realidad del diagnóstico a la persona que va a hacer todo el proceso y hacer el diagnóstico. Que no pasen cosas como, uy, es que lo que pasa es que eso generalmente todo el mundo pues le va muy mal, o uy, yo he visto 3 casos así, ninguno sobrevivió. No hablemos de nuestra experiencia previa nunca con los pacientes, individualicemos cada caso y demos la noticia como quisiéramos que nos la dieran a nosotros, no mucho más, no mucho menos, y nuevamente recalco, con un lenguaje que la gente pueda entender. Dar un diagnóstico para nosotros como médicos, entre médicos, tiene un significado porque hablamos el lenguaje. Pero cuando estamos hablando con no médicos, asumimos que no hablan el lenguaje y tenemos que servir también de profesores y traductores, siempre en los zapatos de los demás. Doctora Julián. Julieta. Perdón, discúlpeme, Julián. No, tranquila. Yo me voy a apartar un poco de la recomendación del doctor Rodríguez en términos de ponernos en los zapatos de los otros. Yo le quisiera decir a los colegas, más que ponerse en el zapato del otro, es recordar que el otro tiene zapatos. Es
sí, o sea, es una persona como nosotros y como persona puede tener preferencias, valores, juicios morales, puede tener ideas de lo que significa estar vivo y de lo que significa estar bien. Cuando nosotros decimos somos personas cuidando personas, estamos admitiendo que tenemos emociones, como hablábamos hace un momento, y que esas emociones las cargamos al momento de la conversación. Ser personas cuidando personas implica reconocer al otro más allá del diagnóstico del órgano dañado, y es lo que nos permite al final del día llegar a tener algo de empatía, no diciendo que el otro tiene emociones, no, sino reconociendo que esas emociones que tiene el otro yo también las puedo sentir y que podemos llegar a decisiones diferentes. Apartarnos un poco de la posición de poder porque yo sé lo que usted tiene, le voy a dar la información y hasta aquí llegamos. Empieza por ver en el otro una persona que es igual a mí. Ese sería mi punto para recordar. Más que... Doctora Bolaños, ¿qué mensajito le dejamos a los que nos están viendo? Bueno, han dicho un montón de cosas, todas muy válidas y muy valiosas, creo que además las hemos hablado. Yo quisiera que además recordáramos que este es un proceso entre humanos y en ese orden de ideas, cuando uno humaniza esto, se da el derecho también de sentirse mal y de validarse sus propias emociones cuando lo está haciendo. Lo que decía la doctora Isabel Cristina en un punto me pareció básico, porque tal vez no había hecho la reflexión sobre eso, pero tiene toda la razón. Uno no todos los días está para dar malas noticias. Y uno sí siente que tiene la responsabilidad, sobre todo cuando uno ha venido tratándose de bebé, pero puede pedir ayuda. Es decir, que pidamos ayuda como médicos para en un momento dado dar una mala noticia, cualquiera que sea el escenario, es súper válido. Cuidar un montón el lenguaje no verbal. Yo le puedo decir a alguien, tranquila, todo va a estar bien, vamos a hacer todo, ¿no? Pues de pronto no estamos transmitiendo lo que queremos transmitir, que es finalmente la confianza de no importa cuál sea el desenlace, yo voy a estar aquí para apoyar, pero permitirnos como esa humanización del proceso, entender que le estamos hablando a un humano que es distinto, o tendrá cosas similares, sí o no, es irrelevante, y que uno también es humano en este proceso, y se tiene que permitir un poquito la libertad y la descarga. Lo que decía el doctor Rodríguez del tema de psiquiatría de enlace me parece fantástico, porque creo que todos deberíamos pasar por ahí ocasionalmente para tener una charlita, porque es que finalmente esto tiene una carga emocional muy grande, porque pues somos humanos. Creería yo que además de lo que han dicho, creo que eso puede fortalecer todo lo que hemos hablado hoy. Doctora Isabel Cristina. Bueno, yo creo que los mensajes son, primero, recordar que quienes cuidamos niños es un arte. Se nos olvida hablar con los niños, somos expertos hablando con papá y mamá, preguntando los antecedentes, pero hay que hablar con el niño a nivel visual, hay que preguntarle por qué lo trajeron, me das permiso de examinarte, me están contando que vienes con un dolor abdominal, para eso tengo que examinar también, vas a estar con mamá. Preguntarle al niño, pedirle permiso al niño, por supuesto, para lo que el niño puede entender. No le voy a decir al niño que la aspirada médula ósea contiene estos elementos, no. Te va a hacer un examen y ¿cuál es tu preocupación? El dolor no te va a doler, vas a estar sedado, ¿sí? Entonces, somos médicos que tratamos niños y con cada vez más frecuencia, lo observo sobre todo en los estudiantes de medicina, se les olvida hablar con los niños, o lo que es más paradójico, los desespera hablar con los papás. Quienes cuidamos a los niños, pues los papás son nuestros aliados. Entonces, no hablamos con los niños y los papás nos ponen nerviosos rápidamente, pues estamos en el lugar que no debemos estar. Entonces, cuidar niños tiene todas esas implicaciones. Lo segundo es que, bueno, también estaría bien no decir noticias malas, puede ser noticias inesperadas, ¿no? No necesariamente ponerle de una vez el adjetivo de malas. Nadie se espera ese tipo de noticias. Ante una noticia inesperada tenemos que cuidarnos nosotros y saber a quién tenemos al frente, saber quiénes son esos papás, quién es ese niño, cuáles son las herramientas que esos papás tienen y también las herramientas que yo tengo en mi maleta, ¿no? Porque si a mí me hace daño, no es tan bueno
es bueno delegar esa noticia. Y el último es que recordemos nuevamente que los niños se terminan adaptando a situaciones, pero los niños siguen siendo niños y los adolescentes siguen siendo adolescentes. Ellos siguen teniendo su vida y no podemos dejar que ellos cambien su manera de ser y su forma de ver la vida alrededor de una situación que va a pasar, ¿sí? Porque entonces es no interesarnos de manera genuina en ese paciente. Nosotros en la consulta tenemos siempre una fotografía. Nosotros nunca vemos todo lo que hay detrás de las familias. Eso también tal vez es un tip que ayuda a que en estas profesiones uno sienta que el deber lo hizo mejor. Llamar al niño por su nombre es súper importante. Llamar a los papás por su nombre es súper importante. Llamar a la mamá, mamá, y llamar al papá, papá, se nos convierte en una película. Y les voy a decir algo que me enseñó una mamá, que entre otras cosas es una maravilla el oficio que hago, porque es que no dejo de aprender de las mamás y de los papás. Todos los días enseñan, y enseñan desinteresadamente. Esta mamá, cuando pierde su hijo, y le costó mucho trabajo, pues estaba en un duelo ya con un tiempo diferente, dijo: doctora, llevan 5 años diciéndome mamá, o sea, yo solo soy mamá, y ahorita se murió mi hijo, entonces ¿qué soy? Entonces se nos olvida que esa mujer es María, que María es arquitecta, que María tiene sueños, que María se casó con Juan, que los dos tenían unos sueños, que tienen más cosas. No es ser mamá y papá solamente. Y otra cosa es que ahora últimamente la crianza pareciera ser una cosa como que todo el mundo se la sabe, ¿no? Ahora se volvió la crianza fácil, hay crianza por todos lados, criar se volvió la cosa más fácil del mundo, mejor dicho. Y pues no, la crianza no es fácil. Y las mujeres que hemos decidido ser mamás y los hombres que han decidido ser papás, tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, ser empáticos con esa mamá y ese papá que dan todos los días lo mejor de sí en un mundo con unos niños completamente distintos. También acordarnos que esos papás tienen necesidades. Entonces somos como lo que han dicho, ¿no? Somos un conjunto de seres humanos, cada uno con una serie de necesidades que no se las vamos a resolver pues a todos, ¿no? Pero lo importante es reconocer que cada uno las tiene para tal vez no maltratar en alguno de los sentimientos del que tenemos al frente. Y para cerrar, la doctora Nora. Bueno, no hay que perder de vista algo muy importante, y es que el miedo muchas veces es el que no permite la asertividad, porque hay a veces como médicos también vemos algunos que les da miedo dar de pronto ciertas noticias y mostrar su vulnerabilidad. Entonces reconozcámonos como seres vulnerables y observemos el miedo que está ahí y que podemos quitarnos fácilmente la armadura, y eso nos hace más humanos. Bueno, yo quiero cerrar diciendo que estos temas son los que lo hacen a uno pensar de nuevo que la medicina, más que una ciencia, es un arte, y es un arte que se aprende ejerciendo. El 70% de los médicos queríamos ser humanistas, no científicos. Nuestra otra opción de carrera solía ser algo artístico o algo literario, y nunca una ingeniería. Nos tenemos que conectar con ese humanista que vive dentro de nosotros para hablar con los pacientes en las buenas y en las malas. Un día estos hablamos de crianza, en lo que nos compete. También hay que ser humanistas para tocar esos temas. Lo que yo quisiera es agradecerles desde el fondo de mi corazón todo lo que me han enseñado algunos y reconocido a otros, y de tenerlos muy cerca. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, feliz noche.